Buen día, mi nombre es Pamela Michelle Ruiz Cruz, soy alumna de la Maestría en Educación en la modalidad en línea de la Universidad IEXPRO. Este video es la presentación de mi tesina para el final de la maestría y el final de la materia Seminario de Investigación 2. Mi tesina lleva por nombre Educación Continua en el Hospital General Chalco, capacitación sobre la NOM 046, tomando como línea de investigación el impacto social de la educación. Voy a comenzar por el segmento 1, la fundamentación de la investigación. Este proyecto tuvo como propósito el indagar acerca de los conocimientos previos acerca de la norma 046 en el personal del Hospital General Chalco. Esto debido a que la norma brinda lineamientos y procedimientos estandarizados que se deben seguir a la atención de víctimas de violencia, pacientes que puedan llegar al hospital en esas situaciones. Es relevante que el personal conozca dicha norma y dichos procedimientos debido a que se les debe brindar una atención multidisciplinaria. Hay atención en psicología, en áreas médicas, incluso el personal administrativo y el personal de vigilancia están muy relacionados a la atención a estas pacientes. Por lo tanto, es importante que la difusión de la norma y el buen conocimiento de ella se pueda tener dentro del hospital. Se plantearon dos preguntas de investigación. La primera de ellas es: ¿cuáles son los conocimientos previos del personal sobre violencia de género? Y la segunda pregunta es: ¿qué puestos requieren identificar los protocolos a seguir en la atención a una paciente víctima de violencia de género? En la hipótesis se planteó la hipótesis 1 y la hipótesis 2. La primera dice: a mayor conocimiento de la norma 046 por parte del personal, mejor atención se brindará a las víctimas de violencia familiar o sexual. Y la hipótesis 2 dice: a menor conocimiento de la norma 046, mayor necesidad de capacitación habrá en el personal. Como variables tenemos dos, la dependiente e independiente. La dependiente sería el nivel de conocimiento de la norma y la independiente pues la cantidad de tiempo que cada persona dedica a la lectura de la misma. Vamos a hablar un poquito de la justificación. ¿Por qué es importante este tema y esta investigación? El Estado de México tiene distintos municipios con alerta de género. Dentro de ellos está el municipio de Chalco, en donde está ubicado el Hospital General de Chalco. Esto indica que es uno de los municipios con mayor cantidad de casos de violencia. Por ello, la jurisdicción de Amecameca, de la cual forma parte el hospital, decide crear módulos de atención a la violencia que se ubican en diversos hospitales. El Hospital General Chalco es uno de ellos y por lo tanto puede brindar la atención a las pacientes víctimas de violencia. Se brinda atención psicológica, médica, se incluye al personal administrativo, al personal de vigilancia, porque son quienes tienen primer contacto. En fin, es una atención multidisciplinaria y por ello es importante que todo el hospital tenga conocimiento de ella y de los protocolos a seguir. El objetivo de la investigación fue implementar capacitaciones relacionadas a la norma 046 con el fin de mejorar el conocimiento y aplicación de la misma dentro del hospital. Como objetivos específicos estuvo crear un instrumento diagnóstico para detectar el nivel de conocimiento de la norma, aplicar ese instrumento diagnóstico y analizar los resultados para detectar la necesidad de capacitación y por último diseñar e implementar las capacitaciones para las áreas que se requirieran. Voy a comenzar a explicar el segmento 2, el acopio de la información. Primero que nada vamos a ver qué es violencia familiar. Es un acto intencionado y repetido utilizando fuerza física o psicológica como manipulaciones contra una persona de mi familia. Familia no únicamente implica personas que vivan dentro de mi casa o en el mismo espacio que yo, también pueden ser primos, tíos, sobrinos que sean ajenos al lugar donde vivo. El documento nos menciona los tipos de violencia que pueden ser psicológica, física, sexual, económica o abandono. Vamos a ver en estas definiciones que dejar de hacer, es decir, el abandono, también es violencia. El documento muestra estadísticas sobre la violencia en México. Estas están tomadas del INEGI y, por ejemplo, nos menciona que aproximadamente un 40% de las mujeres han vivido violencia psicológica con amenazas, insultos, menosprecios, etc. Y de esa misma manera nos brinda estadísticas de los otros tipos de violencia. También nos explica la violencia múltiple, que es decir, que puede ser que una persona haya vivido más de una vez violencia o que haya vivido más de un tipo de violencia al mismo tiempo. En consecuencias de la violencia, pues vamos a ver que para una persona en situación de violencia que la sufre, va a tener un impacto o consecuencias en su vida. Usualmente son psicológicas, como la ideación suicida, que es muy común cuando se vive violencia en estos casos,
y hasta llegar a consecuencias más graves como daños físicos o incluso la muerte. Un aspecto muy importante en el documento es explicar qué es la norma oficial mexicana o la norma 046. Esta norma tiene por objetivo establecer los criterios tanto de detección, prevención y atención a pacientes víctimas de violencia. Esto desde el área médica, desde el área psicológica, desde el área jurídica, que son como toda la parte multidisciplinaria que necesita intervenir en estos casos. Esta norma tiene que ser aplicada en todo el Sistema Nacional de Salud, tanto en lugares públicos como en lugares privados. La norma nos brinda un glosario sobre los puntos importantes o conceptos importantes que debemos tener presentes al trabajar con víctimas de violencia. Y bueno, llegando a la parte relacionada a la educación, pues la educación continua habla de esa parte de la educación que se va presentando de diferentes maneras, como cursos, talleres, seminarios, diplomados, capacitaciones. Es como aquello ya fuera de una situación escolarizada, como una licenciatura, como una preparatoria, pero que nos sigue dando información y nos sigue preparando para diversas situaciones en diversos temas. Y hay muchas maneras de tomarlo. Pueden ser presenciales, pueden ser a distancia, pueden ser digitales, hay muchas maneras. Y en este caso, para este tema de investigación, vamos a hablar de qué es una capacitación. Estas son muy comunes en el área laboral y nos ayudan a mejorar y obtener nuevos conocimientos, llevarlas a cabo como prácticas, como una preparación para comenzar a aplicar algo en el lugar en el que laboramos sobre un tema en particular. Vamos a hablar del segmento 3, la metodología de la investigación. Primero que nada, se utilizó un paradigma cuantitativo, esto debido a que se midió el nivel de conocimiento, lo cual pues debía ser cuantificable, graficable, para que tuviéramos ese porcentaje o esa calificación de el nivel de conocimiento. Como tipo de investigación se decidió utilizar la correlacional, esto porque nos permite comparar las variables. En este caso se comparó el nivel de conocimiento de la norma con la necesidad de capacitación dentro del Hospital General Chalco. Con este tipo de investigación se pretende dar respuesta a la pregunta de investigación asociando las variables. Y este tipo de investigación tiene un valor explicativo, es decir, que nos va a permitir, al tener las variables comparadas o relacionadas, pues brindar una explicación de qué es lo que está sucediendo. Para la población se utilizó al personal del Hospital General Chalco, el cual aproximadamente es una población de 540 elementos en los diferentes turnos, incluyendo los trabajadores, los pasantes, los internos y residentes. Como muestra se tomó al área de enfermería, específicamente los pasantes que se unieron a la institución en este año, en el 2022, ubicados en diferentes áreas, incluyendo signos vitales, ginecología, lactario, consulta externa. Y también se implementó en el personal de vigilancia o policías del hospital en los diversos turnos que hay. El muestreo se tomó un muestreo probabilístico por conglomerados, es decir, que se eligió a 5 pasantes de enfermería de una de las 4 áreas mencionadas anteriormente y 6 vigilantes de cada uno de los 2 turnos. Como instrumento se utilizó un cuestionario que se llevó a cabo en pre y post, es decir, para detectar la necesidad de capacitación y después para evaluar qué tan efectiva fue la capacitación. Este cuestionario está hecho con 5 preguntas muy sencillas de opción múltiple, en las que nos pregunta aspectos sobre la norma y algunos sobre la implementación dentro del hospital. Algunos de ellos tienen como respuesta únicamente verdadero o falso o sí y no. Para el análisis de datos se utilizó un análisis estadístico, se utilizaron tablas en Excel y gráficos de barras y gráficos de pastel. Esto con la finalidad de que nos permitieran obtener el nivel de conocimiento o porcentaje y cantidad para poder comparar. Como aspectos administrativos de esta investigación, pues se requirió de la autorización del módulo de psicología, que es el módulo encargado de los casos de violencia, se llama módulo Vida, Salud y Bienestar, de su autorización para la aplicación, la implementación de los cuestionarios, que nos prestaran el aula del hospital, poder llevar a cabo la capacitación en esas aulas y utilizar bancas, proyector, computadora, bocinas, diapositivas, entre otras cosas. Siempre basado en un marco de ética legal que viene mencionado en el documento. Para el capítulo 4 de resultados y conclusiones se muestran las gráficas, iniciando por una gráfica de pastel en la que se muestran los resultados del pretest.
dando como resultado que de todos los que se aplicaron fueron 32 cuestionarios, el 61% tuvo respuestas correctas y el 39% fueron respuestas incorrectas, lo que a pesar de ser un buen porcentaje o favorable de más de la mitad con un conocimiento, pues nos indica que hay una necesidad de capacitación presente. En las gráficas posteriores se presentan del pretest un análisis en gráfica de barras de cada una de las preguntas. En la gráfica número 1, en la pregunta número 1, que fue ¿cuál es el nombre completo de la norma 046? Se muestra que únicamente 18 personas de las 32 que realizaron el cuestionario contestaron correctamente. La pregunta número 2, la norma 046 se enfoca únicamente en la atención a mujeres adultas. La mayoría de los encuestados contestaron falso, que era la respuesta correcta, y una minoría contestó verdadero. En este tipo de preguntas, a pesar de que tenemos una mayor cantidad de respuestas correctas, se sigue considerando una necesidad de capacitación debido a que esa minoría puede representar aquel que atiende a una paciente y no supo para dónde ir, para dónde llevarla, o se espera que todo el personal tenga el conocimiento adecuado de esta. La tercera pregunta, en la tercera gráfica, es ¿cuáles son los tipos de violencia que se pueden presentar en la familia? La mayoría nuevamente la tuvo correcta, 22 personas de las 32, y 10 personas la tuvieron incorrecta seleccionando alguna de las otras dos opciones. Esta pregunta es importante porque los tipos de violencia son uno de los puntos que se van a tocar en la capacitación. La pregunta 4 es una pregunta clave para saber si se requiere una capacitación o no. Esta dice, ¿conoces el flujograma de atención a casos de violencia que se usa en el Hospital General Chalco? Esta es una pregunta en la que había 3 opciones de respuesta. Sí, no, o lo he visto, lo he escuchado, pero no tengo un conocimiento a fondo de él. Si se respondía que no, o que sí, pero no con profundidad, es que se requiere una capacitación. El flujograma es un instrumento diseñado dentro del hospital por el módulo de psicología que dice los pasos a seguir o el proceso, a qué área pasa primero, a qué área pasa después, dependiendo qué tipo de caso sea el caso de violencia. Entonces es sumamente importante que todo el personal lo conozca. Si un vigilante o un policía de la entrada no sabe hacia dónde dirigir a la paciente, pues ya desde ahí tenemos una necesidad de capacitación muy grande. En este caso, pues se representa en la gráfica que de las 32 personas, 8 personas dicen no conocerlo, 15 personas dijeron haberlo visto o escuchado y un porcentaje menor pues indicaron sí haberlo visto, sí y sí conocerlo. Y en la pregunta 5, la norma 046 es lo mismo que un código 046. Nuevamente la mayoría responde la respuesta correcta, sin embargo tenemos personas que aún desconocen esta parte y es sumamente importante porque el código 046 es un código que se implementa únicamente en el hospital para hablar de casos de abuso sexual, para darle privacidad a los pacientes. Entonces es sumamente importante que cuando alguien escuche es un caso de norma o es un caso de código 046, sepan distinguir el tipo de atención que se requiere y es otro de los puntos importantes que se implementan en la capacitación. Posteriormente tenemos las gráficas de resultados después de la capacitación. En la primera gráfica tenemos otra gráfica de pastel en la que podemos ver que el 86% de las personas que asistieron a la capacitación respondieron correctamente y únicamente el 14% respondió incorrectamente. Para la capacitación tuvimos una asistencia muy buena, fueron 39 personas, eran más de las que se habían considerado, lo cual pues ya es un indicador de que generó pues interés en el personal. Hacia abajo tenemos las gráficas de cada pregunta nuevamente, que son las mismas que en las gráficas anteriores. La pregunta 1, ¿cuál es el nombre completo de la norma? Aquí afortunadamente 37 personas de las 39 asistentes contestaron correctamente, lo cual pues es un cambio bastante favorable. En la pregunta 2, esta tiene un resultado muy positivo. La norma 046 se enfoca únicamente en la atención a mujeres adultas. El 100% de los que asistieron a la capacitación respondieron correctamente, indicando que es falso. Eso quiere decir que probablemente la información brindada en la capacitación quedó clara, se aclararon dudas. La pregunta 3 dice, ¿cuáles son los tipos de violencia que se pueden presentar en la familia? Aquí 38 de los 39 evaluados contestaron correctamente. La pregunta 4, en esta ocasión, a comparación de
las primeras gráficas tenemos un cambio positivo, debido a que de las 39 personas que realizaron la encuesta, 23 indican que sí lo conocen. Esta vez 15 personas indican que conocen algo sobre él, o sea que lo han visto o lo han escuchado, y solamente una persona indica que no lo conoce o que no le quedó claro. Y por último, para la pregunta 5, la norma 046 es lo mismo que el código, pues aquí también tenemos un incremento en las respuestas correctas, lo cual es positivo para la aplicación de estos términos dentro del hospital. 31 personas contestaron correctamente. Y por último tenemos una gráfica que compara las respuestas correctas e incorrectas, tanto de pre y post, en cada pregunta. Entonces, si vemos el post, que es el que está en color naranja, vemos que hay un aumento en respuestas correctas, lo cual es muy favorable e indica que la capacitación tuvo un buen resultado. Ahora, respecto a las preguntas de investigación, se puede decir que se les da respuesta. ¿Cuáles son los conocimientos previos del personal sobre la violencia de género? Pues se considera que el Hospital General Chalco, el personal de enfermería y vigilancia, cuentan con conceptos básicos sobre la norma previo a la capacitación en su mayoría. Y sobre la pregunta de investigación 2, ¿qué puestos requieren identificar los protocolos a seguir en la atención a un paciente víctima de violencia de género? Pues se puede analizar que enfermería y vigilancia los requiere porque son quienes fueron evaluados. Sin embargo, este punto es importante mencionar que todos los puestos lo requieren porque todos están involucrados a la atención y esto se puede considerar para un proyecto a futuro que lo integre. Podemos decir que se logró el objetivo general debido a que se implementaron 2 capacitaciones en el hospital y también los objetivos específicos debido a que se creó el instrumento de evaluación, se aplicó, se evaluaron los resultados y se diseñó e implementó la capacitación dentro del Hospital General Chalco. Respecto a la hipótesis, podemos decir que se comprueba en parte y hace falta un poco más de tiempo para poderlo comprobar en su totalidad. Es importante mencionar que sí se generó la capacitación, hubo una necesidad de capacitación, se implementó y se mejoró el conocimiento, que fue lo que se pudo evaluar con los cuestionarios. Sin embargo, para evaluar la mejora en la aplicación de los conocimientos y sobre la norma, se requiere más tiempo para que estos casos lleguen y esa mejora en la atención, en los procesos se pueda ir viendo, midiendo o evaluando. Sobre la encuesta de satisfacción que se generó, pues ya no fue posible aplicarla debido a que hubo una falta de tiempo. Esto entra como parte de las recomendaciones que vienen a continuación. Poder generar un horario más flexible que dé espacio para comentarios, sugerencias, dudas, participaciones y pues en este caso aplicar la encuesta de satisfacción. También para futuros proyectos similares se recomienda pues utilizar una muestra mayor debido a que se nota interés en la población del hospital, entonces se podría incluso generar capacitaciones más grandes o a más áreas del hospital. Un dato importante que yo consideré al realizarlo es que las personas que realizaron el pretest sean las mismas que contesten el post-test. Afortunadamente tuve personas extras en la capacitación y algunas diferentes que no fueran evaluadas al inicio, lo cual genera pues ciertos cambios o ciertas incongruencias. Sin embargo, se resolvieron, pero sí creo que podría ser importante que se evalúe a las mismas personas. Y como última recomendación, pues que se puedan generar capacitaciones con diferentes metodologías, a lo mejor digitales, con mayor tecnología, algo más práctico como ejemplos o actividades con roles para que se pueda practicar la atención y la aplicación de la norma. En el resto del documento vamos a encontrar las referencias bibliográficas, los anexos en donde está el pre y post test, la encuesta de satisfacción y las listas de asistencia a la capacitación. Ese sería mi proyecto de investigación como tesina para esta maestría en educación. Muchas gracias por permitirme presentar mi tesina, espero sea de su agrado y espero que nos veamos muy pronto. Como comentarios adicionales y agradecimientos me gustaría mencionar que este ha sido una maestría sumamente enriquecedora, muy interesante, donde me llevo muchos conocimientos y agradezco a mis docentes, a mis compañeros, al personal administrativo en general de la universidad que siempre está muy atento a las necesidades de los alumnos y especialmente agradezco a mi familia que siempre me apoya en todo momento y en todas las actividades que realizo. Muchas gracias y nos vemos pronto.